Vamos a pasar a la segunda charla que trata sobre trastornos de la conducta en el paciente con Parkinson. Es un tema que a mí particularmente me parece muy interesante y me gusta mucho. Ya la doctora Cruz nos dio una base al respecto y muchas veces vamos a encontrar pacientes con Parkinson que están presentando algunos de estos síntomas. Sabemos la enfermedad de Parkinson es neurodegenerativa, tiene sus síntomas motores principales, que ya hemos hablado sobre ello. Sin embargo, hay una serie de síntomas no motores que puede presentar el paciente con Parkinson, que pueden ir desde cambios sensoriales como la pérdida de olfacción, dolor, disturbios o alteración en el sueño, síntomas de disautonomía, cambios en la piel y algunos síntomas de conducta y neuropsiquiátricos, y nos vamos a enfocar en estos de aquí en adelante. ¿Cuáles son las posibles etiologías para que se presenten estos cambios en el paciente con Parkinson? Es parte del proceso neurodegenerativo. También puede incidir efectos adversos de los medicamentos que estamos utilizando para tratar la enfermedad, factores psicosociales, historia de enfermedad psiquiátrica previa, complicaciones de otras condiciones médicas que pueda presentar el paciente y lo más común, que es una combinación de todas estas. Nuevamente, repasando la anatomía de los ganglios basales, tenemos esta región de caudado putamen estriado, putamen globo pálido, núcleo subtalámico, el núcleo accumbens que no se ve ahí. Y tenemos que recordar estas estructuras adicionales, corteza cerebral, particularmente prefrontal, sistema límbico, que incluye la amígdala, hipocampo, hipotálamo. ¿Qué pasa entonces? Sabemos que este circuito que mencionamos previamente de los núcleos basales que están envueltos en la parte de control motor como tal, que incluye corteza cerebral, ganglio basal, tálamo, corteza. Sin embargo, hay otros circuitos que van a estar presentes con conexiones que van de la corteza prefrontal hacia los ganglios basales, particularmente caudado y putamen, y que van a estar envueltas en aspectos cognitivos y conductuales de movimiento. Desde aprendizaje, aprendemos a hacer el movimiento, planificamos, tomamos una decisión, cómo lo vamos a hacer, en qué orden, funciones ejecutivas que acompañan al control de movimiento. También existen conexiones entre los ganglios basales y el sistema límbico. Y estos son importantes para la motivación y para el empuje para cuando vamos a ejecutar un movimiento. No nos movemos igual si vamos a hacer algo que es más automatizado tal vez, o que requiera un movimiento que no sea tan rápido como si nos anuncian que hay un fuego, por ejemplo. Una función alterada en estos circuitos entonces puede afectar diferentes aspectos del control motor. Y tenemos que tener en cuenta también que esta corteza prefrontal va a tener comunicación con el sistema límbico, la amígdala, y si este circuito se afecta nos puede causar también embotamiento de afecto, entre otras cosas. Habiendo dicho esto, podemos ver la cantidad de diferentes síntomas de conducta y neuropsiquiátrico que podemos encontrar en nuestro paciente con Parkinson. Y vamos a hablar brevemente sobre estos. Se habla de que el paciente de Parkinson tiene una personalidad particular tal vez, y esto tiende a preceder los síntomas motores de Parkinson. Entre estos pacientes que antes eran muy seguros se pueden sentir temerosos, se sienten menos asertivos, más pasivos, hay más inflexibilidad en su conducta, mayor dependencia, dificultad tomando decisiones.
son diferentes presentaciones de los cambios en conducta que no son específicas. La ansiedad se ve frecuentemente en el paciente de Parkinson. Puede preceder la enfermedad, a veces por varios años, y va a tener hasta la mitad de los pacientes con Parkinson lo pueden presentar en algún momento. Todos los trastornos de ansiedad pueden estar representados, siendo más común ansiedad generalizada y fobia social. Interesantemente, algunos pacientes de Parkinson van a presentar episodios de pánico cuando tienen sus episodios de OFF. Y esto es un síntoma no motor en ese episodio de OFF. Y es importante identificarlo cuando es que ocurre la ansiedad. Es algo que no tiene un tiempo específico, ocurre cuando está OFF. Y claro está, puede llevar la ansiedad a aislamiento social por temor, desde que no se siente cómodo estando con sus amigos, saliendo, etcétera, y esto le puede causar limitaciones. Estos síntomas neuropsiquiátricos y de conducta, nosotros tenemos que preguntarle siempre al paciente y a su cuidador, porque a veces el paciente no lo trae, no lo asocia con la enfermedad. Así que tenemos siempre que preguntarlo, preguntar si ya lo identificamos, si es algo que ya estaba presente, si está siendo tratado o ha sido tratado en alguna ocasión. Como ya mencionamos, identificar en el caso de ansiedad en qué momento es que ocurre. ¿Cómo lo vamos a manejar? Empezamos con terapias no farmacológicas, ejercicio sumamente importante. El ejercicio es parte del tratamiento para Parkinson, no solo para lo motor, sino también para lo no motor. Terapias de relajación, mindfulness, yoga, todo eso es muy útil. Es importante que se mantenga activo mentalmente, que socialice. Ese paciente no es bueno que se mantenga retraído. Si la ansiedad se identifica, ya no es una ansiedad leve, es moderada, severa, entonces acudimos a nuestros colegas, psicólogos, psiquiatras que nos ayuden a manejar este paciente. Se debe considerar terapia de conducta, de psicoterapia, puede ayudar al paciente y ya si es necesario acudimos al tratamiento farmacológico. Los inhibidores de receptor de serotonina selectivo, bupropión, todos estos medicamentos son útiles para el manejo del paciente, la ansiedad en el paciente de Parkinson. Se ha hablado del uso de cannabis, hay literatura al respecto en el paciente de Parkinson. Los resultados han sido mixtos. Sí hay que tener en cuenta que cannabis puede afectar la función cognitiva, así como también el balance. Así que hay que estar pendiente en su uso en el paciente de Parkinson. Pasamos entonces a hablar sobre este caso, Jorge. Jorge tiene 72 años, ha sido diagnosticado con Parkinson, tiene una repostería muy exitosa, pero en los últimos meses tal vez ha tenido dificultad quedándose dormido, no tiene mucha motivación para las cosas que antes le agradaban y dice sentirse con poco ánimo, triste. ¿Qué está presentando Jorge? Tiene depresión, ¿verdad? Tiene depresión, es el síntoma neuropsiquiátrico que más frecuentemente vamos a encontrar en Parkinson. Hasta un 80% de los pacientes lo va a presentar en un momento dado y también puede preceder los síntomas motores a veces hasta por una década. ¿Y por qué esto de que puede preceder es importante? Porque como mencionó la doctora, un área que se está explorando en Parkinson es las terapias preventivas. Y estos son posibles marcadores de la enfermedad que se pueden utilizar. Puede presentar, ¿verdad? Va a afectar la calidad de vida, la funcionalidad del paciente. Nuevamente hay que preguntar
sobre estos síntomas y hay escalas que son específicas para depresión que podemos utilizar como el inventario de depresión de Beck, la escala geriátrica de depresión. Y aquí, ¿por qué ocurre? Se ha asociado el proceso degenerativo como tal, pero también alteración en neurotransmisores, además de dopamina, que están asociados al ánimo, como norepinefrina, serotonina, acetilcolina, y cambios en este circuito que mencionamos, prefrontal, región límbica. ¿Qué hacemos con el paciente de depresión? Vamos a ver que es similar, ¿verdad? El manejo a las otras condiciones de conducta que vamos a estar hablando. Sí es importante hacer el laboratorio para descartar causas reversibles, anemia, hipotiroidismo, etcétera. Tenemos que revisar todos los medicamentos. Pacientes de Parkinson muchas veces tienen polifarmacia y a veces encontramos medicamentos que pueden contribuir a estos estados del paciente. Y ya si es necesario, psicólogos, psiquiatras, terapia farmacológica y por supuesto, y esto repetido muchas veces, ejercicio, mantenerse físico, intelectualmente, físicamente, socializar es importante. El próximo caso, Ernesto, tiene 68 años, diagnóstico de Parkinson. La esposa está preocupada porque pasa casi todo el día sentado en un sofá viendo televisión. Este paciente lo invitan a salir, nada le llama la atención, nada le importa, y era una persona que previamente era más sociable. Pruebas de memorias también, no tiene somnolencia durante el día y la parte motora está controlada. ¿Qué tiene este paciente? Está presentando un cuadro de apatía, que es distinto del deprimido. En este caso, hasta un tercio de los pacientes lo van a presentar. Y aquí lo que hay es una reducción en esa conducta que nos lleva a alcanzar una meta. La motivación es la que está alterada. Son pacientes que tienen las emociones embotadas, todo le da igual, es lo que ocurre en apatía. También existen escalas validadas para medirlo. Y esto nos puede ayudar porque muchas veces se puede confundir con depresión. Y no solo se puede confundir con depresión, sino que puede coexistir depresión y apatía. Y a veces es un poquito difícil distinguir una de la otra. Sí, la apatía se ha asociado como un posible predictor, particularmente para problemas cognitivos más adelante, y nuevamente esta región prefrontal, sistema límbico, es la que se piensa que está alterada. Aquí no hay un tratamiento específico para tratar la apatía. Se ha recomendado ajustes en los medicamentos dopaminérgicos, agonistas, antidepresivos, particularmente si hay rasgos de depresión y todas estas otras cosas de ejercicio, mantenerse activo que ya hemos hablado. Ya el tercer caso, Minerva, tiene 64 años, padece de Parkinson y lo que se queja es que se siente muy cansada. Ella quiere hacer las cosas, tiene interés en hacer las cosas, pero se siente muy cansada y este cansancio no coincide con los momentos en que ya su medicamento está dejando de funcionar, no coincide con las fluctuaciones. No se siente deprimida, duerme bien, no tiene somnolencia durante el día. ¿Qué tiene esta paciente? Fatiga. Esta paciente tiene fatiga. Hasta un 40% de los pacientes con Parkinson van a presentar fatiga. Y esto igual puede anteceder a la enfermedad, puede ocurrir temprano en la enfermedad y el paciente lo que describe es: no sé lo que me pasa, pero me siento exhausto o exhausta. Este cansancio puede ser físico y mental y lo característico es que es mucho más allá de la actividad que ha llevado a cabo la persona para justificar su cansancio.
Claro está, aquí tenemos que estar seguros de que el paciente no presenta otro problema médico como anemia, hipotiroidismo. Hay que ver los medicamentos que esté utilizando también para descartar estas posibilidades porque son potencialmente reversibles y tratables. No hay un tratamiento definitivo tampoco, ajustamos dosis de levodopa, ya todo lo otro que hemos hablado, y en este escenario sí, en algunas ocasiones se han utilizado estimulantes, específicamente Ritalin o metilfenidato, comenzando en dosis bajitas, 5 o 10 miligramos, hasta 30 como máximo, modafinil también. En algunas series se ha utilizado amantadina, con resultados mixtos. Y entonces, estas diferentes condiciones, fatiga, depresión, apatía y somnolencia diurna, pueden estar presentes, pueden confundirse entre ellas. Cuando tomamos el historial, a veces es difícil uno tratar de establecer cuál es o cuáles son, porque puede haber más de una presente. Y aquí el uso de las escalas que son validadas nos pueden ayudar. Algunas las podemos hacer nosotros o podemos enviar al paciente al psicólogo o psicóloga para que nos ayude con esto y tratar de establecer cuál o cuáles son los problemas de conducta que está presentando nuestro paciente. Ya luego vamos a pasar a hablar un poquito sobre los trastornos de control de impulso, como hasta un 15% de los pacientes lo presentan. Y aquí lo diferente es que se asocia al uso de los medicamentos dopaminérgicos. Algo patofisiológico hay detrás que todavía no entendemos, porque no todos los pacientes que usan medicamentos dopaminérgicos van a desarrollar este problema. ¿Cuáles son estos trastornos de control de impulso? Van desde comportamientos que son excesivos y se pueden tornar problemáticos, como participar en juegos de azar sin control, apostar, comer sin control, hipersexualidad y comprar excesivamente. Algunos pacientes pueden también realizar actividades que son repetidas, por ejemplo, tienen un radio, lo montan, lo desmontan, lo montan, lo desmontan, coleccionan piedras, las organizan de cierta manera, las desorganizan, las vuelven a organizar, y esto es lo que se conoce como ponding. También pueden acumular múltiples objetos, muchos de ellos que no tienen ninguna utilidad, y es lo que se conoce como hoarding. Y otros pacientes van a tender a tomar exceso de medicamentos dopaminérgicos, aun cuando no le han sido indicados por su médico, aun cuando motoramente no lo necesitan, y pueden desarrollar unas disquinesias bien severas, pero el utilizar estos medicamentos le da una sensación de bienestar o placer. Y esto es lo que se conoce como el síndrome de desregulación de dopamina. Y es bastante difícil de manejar. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de alteración de control de impulso? Pacientes con Parkinson que comienzan en edad más joven, poseer ya de antemano rasgos de personalidad en donde le gusta tomar riesgos, le gusta la novedad, buscar cosas, aventuras. Uso de alcohol en el paciente o en algún familiar y conducta de problemas de control de impulso desde antes del diagnóstico de Parkinson. La patofisiología se ha asociado a estimulación dopaminérgica en el sistema mesolímbico, nuevamente porque unos sí, otros no, pues es algo que no entendemos todavía. Se ha estimado que el riesgo de apostar específicamente se duplica en pacientes que están utilizando agonistas de dopamina, y también en algunos estudios se ha demostrado que específicamente para apostar
aumenta en pacientes que usan agonistas de dopamina para otras condiciones, como es el síndrome de las piernas inquietas, sin que tengan un diagnóstico de Parkinson. Así que particularmente los agonistas de dopamina son los que más se han implicado con este problema. Aquí pues vamos a empezar en la medida que sea posible tratando de reducir los medicamentos dopaminérgicos, particularmente agonistas. Terapia de conducta puede ser bastante ayuda y si es necesario lo enviamos psicólogo o psiquiatra para entonces ya tratar la conducta impulsiva compulsiva con fármaco. El próximo caso es un paciente con Parkinson desde hace ya varios años. Y en este caso, la esposa es quien trae la preocupación de que a veces está sentado en la sala y dice que está con unos niños y los niños le sonríen y él está muy tranquilo. Ella le trata de aclarar que no hay nadie, pero él insiste que sí, esto se ha vuelto algo más frecuente y entonces ya sí le crea confusión. Es un paciente que está en unas dosis de medicamentos dopaminérgicos bastante altas y también está utilizando rivastigmina ya que está teniendo cambios cognitivos. Y este sería el caso, ¿verdad?, de pacientes que presentan con delirio, alucinaciones o psicosis. En algún momento de su enfermedad, hasta tanto como un 50% de los pacientes lo pueden presentar y los factores de riesgo para esto incluyen cambios en memoria, depresión, ansiedad, más tiempo con la enfermedad, a mayor edad también mayor el riesgo, dosis altas de medicamentos, como ya mencioné nuevamente, sobre todo agonistas de dopamina, y alteraciones en el patrón de sueño, sobre todo aquellos que tienen trastornos de sueño REM, son los que tienden a padecer más de esto. Hay que estar pendientes porque algunos pacientes van a comenzar a tener estos síntomas de alucinaciones desde temprano, a veces antes, los identificamos antes del desarrollo de los síntomas motores y aquí tenemos que descartar la demencia de cuerpos de Lewy. Y por supuesto siempre preguntar si hay enfermedad psiquiátrica previa. ¿Por qué ocurre esto? Es probablemente una interacción compleja en este proceso degenerativo con cuerpos de Lewy en diferentes partes, incluyendo corteza cerebral. Y entonces otra patología que incluye madejas neurofibrilares, denervación de diferentes neurotransmisores y a veces patología combinada con lo que esperaríamos ver en la enfermedad de Alzheimer. Tenemos que ver todos los medicamentos que esté utilizando el paciente, Parkinson y no Parkinson, ya que algunos de estos medicamentos también pueden contribuir a cuadros de delirio y psicosis. Y cuando hablamos de delirio, estamos hablando de esta alteración en conducta, un estado mental que cambia de manera aguda, ¿verdad? El Parkinson no nos cambia de un momento a otro. Y en este caso tenemos que descartar otras condiciones médicas subyacentes que lo puedan estar provocando, más comúnmente infecciones, disturbios metabólicos, deshidratación, enfermedad vascular que pudiese estar ocurriendo. Las alucinaciones en el caso del paciente de Parkinson, el paciente tiende a mantener el contacto con la realidad. Usualmente son bien formadas y muchas veces los pacientes nos dicen, sí, yo veo a estos niños, pero en realidad no me molestan, al contrario, hasta me hacen sentir contento porque se sonríen y yo me siento muy feliz con ellos. Si son alucinaciones leves, esporádicas, no necesariamente hay que tratarlas. Puede ocurrir en cualquier momento del día, tienden a ser más visuales, es lo más común, más que auditivas, táctiles u olfactorias. Si las identificamos, son bastante esporádicas, nos podemos quedar donde estamos en términos de tratamiento. Si ya son más frecuentes,
o confunden al paciente, podemos intentar bajar los medicamentos dopaminérgicos en la medida que se pueda y no afecte los síntomas motores. Y comenzamos con los agonistas de dopamina, amantadina, medicamentos anticolinérgicos. Es importante mantener a este paciente orientado. De las peores cosas que se puede hacer es que el paciente esté solo, esté aislado. Esto le puede empeorar esta sintomatología, así como también la depresión y la ansiedad. Si es ya algo incapacitante que nos preocupa, hay varios fármacos que podemos utilizar. Pimavanserin es el único medicamento aprobado por el FDA para alucinaciones en Parkinson. Tiene la ventaja de que trabaja en el receptor de serotonina, así que no afecta los síntomas motores parkinsonianos. Sin embargo, a veces se nos hace un poquito difícil de conseguir, es bastante costoso. Y ya luego, quetiapin se puede utilizar, y clozapin o clozaril. Clozapin es muy bueno, tiene la desventaja de que hay que estar haciendo las pruebas de sangre cada 2 semanas y eso a veces dificulta un poquito su uso. Si lo que identificamos es un paciente que está alucinando y pensamos que tiene demencia de cuerpo de Lewy, entonces comenzamos con un inhibidor de acetilcolinesterasa, ya que este paciente tiende a tener susceptibilidad a los neurolépticos. Pasamos a hablar un poquito sobre la demencia en Parkinson. Hasta un 40% de los pacientes van a presentar un cuadro demencial y estos cambios cognitivos pueden ser desde leves allá, cambios mucho más severos. Factores de riesgo, los mismos que hemos hablado, mayor edad, más tiempo con la enfermedad, más estadios más avanzados y el fenotipo de asinesia con rigidez tiende a tener un riesgo mayor de demencia que el paciente que tiene el fenotipo de temblor. En algunas series se dice que es más frecuente en los varones. Aquellos que ya vienen con alucinaciones están con más riesgo, al igual que el paciente que tiene disturbios de sueño REM. Hay una clasificación de las demencias con cuerpo de Lewy. Están aquellas asociadas a la enfermedad de Parkinson, en donde, por definición, los síntomas motores preceden a los síntomas cognitivos por lo menos un año. Usualmente, realmente en Parkinson idiopático vemos esto más adelante en la enfermedad. Sin embargo, en el caso de la demencia de cuerpos de Lewy, los cambios cognitivos deben estar presentes al menos un año antes de la aparición de los síntomas motores. Lo otro que nos ayuda a diferenciar la demencia de cuerpos de Lewy es que las alucinaciones son distintas, son unas alucinaciones feas. El paciente tiene ideas paranoides, se siente amenazado por esas alucinaciones, contrario a la mayoría de las veces lo que vemos en Parkinson, que el paciente no se siente amenazado y ni le molestan esas alucinaciones, sobre todo al principio. Y de aquí, nuevamente, la patología. ¿Por qué ocurre esto? Hay cuerpos de Lewy que se han encontrado en corteza cerebral. En el caso de demencia de cuerpo de Lewy es más aún. Y se ha encontrado patología que vemos en la enfermedad de Alzheimer acompañando esta otra que ya hablamos. Se han hecho estudios con fluorodopa PET scan en donde se ven cambios en estas regiones que mencionamos, ¿verdad? Que son importantes para conducta en Parkinson, sistema límbico, corteza prefrontal. ¿Cuáles son los cambios cognitivos que encontramos en el paciente con demencia en Parkinson? Se dice que es una demencia subcortical, están afectadas principalmente las funciones ejecutivas. Y entonces aquí vemos deterioro en memoria, pero también atención es la característica principal que vamos a observar que está afectada en el paciente de demencia con Parkinson. Cambios en conductas, problemas de planificación,
problemas de hacer dos cosas o más simultáneamente, se ve mucho en estos pacientes, inflexibilidad, entre otras. Y ya la evaluación del paciente con demencia, vamos a tomar el historial, revisar medicamentos, y cuando hacemos las pruebas, que esto se hace en la oficina, la prueba de MoCA es la más útil, ¿okay? Porque nos ayuda a diferenciar la demencia subcorticales más que el mini-mental. Y aquí pues tenemos está validada, está en español y hasta en diferentes países hay una versión de la prueba. Tratamiento de la demencia farmacológico. Donepezil, ribastigmina es el único aprobado por FDA, pero utilizamos donepezil, galantamina, memantina también se utiliza. Y ya otro que hemos mencionado que utilizamos en todos los de conducta, terapia de conducta, hacer sus diarios, tener sus medicamentos aparte, ayuda de su cuidador, socializar es importante. Así que en general, aquí hemos tenido este vistazo de los diferentes síntomas de conducta y neuropsiquiátricos en Parkinson, son muchos, puede tener más de uno el paciente. Identificamos el problema, es lo más importante, de ahí vamos por todo este otro proceso de identificar la terapia necesaria y es importante educar al paciente y educar a su cuidador sobre esto. A veces los pacientes no saben, no entienden, le preocupa lo que le está ocurriendo y se sienten que no los entienden, así que tenemos que entrar en ese proceso también. En conclusión, los síntomas de conducta de Parkinson son variados, pueden anteceder a los síntomas motores y como dijimos, esto tiene una importancia. Todavía tenemos que trabajar con la patofisiología y ya luego establecemos nuestro plan de tratamiento y le dejamos saber a ese paciente que no está solo, que hay opciones, que hay cosas que se pueden hacer y esto es parte de nuestro rol como médico. Y ya con esto terminamos.